Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Estas empresas que invierten y trabajan para el crecimiento de la aviación civil argentina auspician Conversaciones de alto vuelo. Aerotech, soluciones aéreas, representante Tecnam y Trash Aircraft, www.aerotech.com.ar. Aerowise, redefinimos la experiencia de volar, www.aerowise.aero. ARAvia, líder en repuestos aeronáuticos, distribuidor oficial de importantes fabricantes, amplio stock y el mejor servicio. www.aravia.com.ar. Cielo, mantenimiento y venta de aeronaves, representante Cirrus Aircraft, más de 40 años al servicio del cliente. www.cielosa.com.ar. Helipower, brindamos el más completo servicio de mantenimiento, reparación y personalización de helicópteros. www.helipower.com.ar. Howard Johnson, visita nuestros 40 hoteles en todo el país. Howard Johnson, cerca tuyo, lejos de todo. Médico que es piloto. Así Primero es. médico, después piloto. Correcto. Familia de médicos. ¿Y cómo llega a piloto? Bueno, el tema de ser piloto es por una vocación que tuve en su momento, que mientras estaba haciendo la residencia de cirugía, se me dio por hacer el curso de piloto y lo hice ahí en Don Torcuato, hace unos cuantos años, porque creo que fue por el año 80. Y bueno, empecé como un hobby, como cualquier cosa, como una distensión. Me recibí de piloto ahí en Don Torcuato y al tiempo, después con unos médicos del hospital, decidimos armar Aerovida en base a un traslado aéreo sanitario con helicóptero. Fue la primera empresa con helicóptero sanitario en el país. Y después de ahí encima me hice piloto de helicóptero también. Pero el proyecto no estaba cuando empezaste a volar. No, para nada, estaba muy lejos de empezar. Pensá que yo me recibí de piloto en el 80 y Aerovida nace en el 86. Ya ha sido una empresa señera en el sentido de cómo fue organizada, pensada. Siempre fue organizada y pensada en base a lo médico, no a lo ejecutivo ni nada que se le parezca. Siempre fue una empresa médica de traslado aéreo. Ahora, vos tenés la ventaja que la tienen quienes son médicos y pilotos, de pensar la aviación desde distintos ángulos. La pensás de distintos ángulos, pero también de ahí te das cuenta de que hay unas falencias muy grandes en la aviación. Por ejemplo, un punto que yo vengo peleando hace más de 35 años, que para mí el médico arriba del avión es un tripulante. O sea, si una azafata es tripulante, ¿cómo el médico no va a ser tripulante? Y sin embargo, no me quieren dar la razón en ese sentido y no quieren armar al médico como tripulante. ¿Por qué digo que tiene que ser tripulante? Porque al ser tripulante tiene un psicofísico. Y entonces sabés que está en estado de salud como para volar. Porque si yo tengo un muy buen médico, pero que es hipertenso, diabético y todo lo demás, por ahí llevando un paciente crítico, se muere el médico y tengo dos problemas. Se me murió el médico y se me va a morir el paciente crítico que estaba trasladando. Claro. Esto implicaría el psicofísico y tal vez hacer algún curso. Por supuesto, tiene que tener un curso de cómo evacuar el avión en caso de un accidente, cómo se abren las puertas, todo. Un tripulante de un avión. Yo pienso en los años que llevas en esto y pienso en cómo ha evolucionado o involucionado la aviación y has visto no
una aviación que en lo sanitario, por ejemplo, y en otros campos también, va aprendiendo de lo que pasa en el mundo. Lamentablemente no. Sino al revés. Es al revés. Digamos, la involución que ha tenido todo lo que es la autoridad aeronáutica, porque yo arranqué cuando todavía era de la Fuerza Aérea y tuve el paso a la aviación civil. Y yo siempre digo, por lo menos en la aviación aérea, con la Fuerza Aérea, cuando íbamos a quejarnos al Cóndor, le pateábamos los tobillos a alguien y le dolía. Pero le dolía, ¿por qué? Porque podía llegar a significar que no iba a tener un ascenso o algo por el estilo. Hoy vamos a la ANAC, le pateamos los tobillos a alguien y no le duele, porque no hay ninguna interés o no hay ninguna reprimenda para ese funcionario que no cumple con sus funciones. Entonces se está digregando la ANAC de una manera que las faltas de controles son totales. Y en el caso de los traslados aéreos, es otra cosa que vengo peleando hace más de 35 años, en el cual en nuestro país hay más evacuaciones sanitarias que traslados aéreos. La evacuación sanitaria es un caso fortuito, una emergencia, como cuando uno va por la ruta con el auto, hay un accidente y levanta al accidentado y lo lleva al hospital más cercano. Eso sería una evacuación. Lamentablemente nosotros tenemos un montón de evacuaciones que mágicamente el avión va a Ushuaia porque sabe que va a haber una evacuación de una urgencia. No, es un mamarracho. La verdad es una parte ilegal que se viene llevando a cabo y yo creo que una forma de evitar esto, hay que anular directamente de la RAC el punto que dice evacuación. ¿Por qué? Porque cuando hay una evacuación real, nadie se va a oponer a que se haga. Claro, es la excepción, pero claro, acá es la regla. Es la excepción a la regla, acá es la regla. Entonces todos los que no están en regla dicen es una evacuación. Además de una competencia, digamos, muy desleal. Muy también, desleal, ¿no? Muy desleal. Y en cuanto a, vos te referías recién a los trámites y las cosas que se hacen en la ANAC que a nadie le interesa. A nadie le interesa y lo que pasa es que nosotros mandamos notas o algo, tardan un montón en contestarlas y en general la contestación no es la que uno espera. Y hay un tema más grave todavía, que es en las reglamentaciones que tenemos aeronáuticas. Yo siempre digo, la reglamentación está para cumplirse. En nuestro país la reglamentación está para interpretarse. ¿Por qué? Porque está mal escrita. Entonces, cada uno la interpreta como mejor le parece. Y ahí es donde tenemos un agujero negro grave que lamentablemente no lo podemos solucionar. Y siendo médico, el otro día hubo un episodio en San Fernando, falleció una persona. Lamentablemente. Pero no es la primera vez que vemos que falta equipamiento que debería ser controlado. Así es. Justamente por el accidente que pasó en Volkov, que falleció una persona ahí, nosotros en San Fernando tenemos una empresa de ambulancias contratada que cuando fue a atender al paciente lamentablemente no tenían el desfibrilador. No sé si el paciente se hubiese salvado o no en el desfibrilador, pero uno tiene que darle todas las opciones y tener todas las posibilidades para poder atender al paciente. Entonces me empecé a indagar quién era el responsable de auditar a esa empresa para ver si estaba en condiciones o no de ejercer la función, y es la ANAC. Cuando fui a hablar con la jefa de aeropuerto por este hecho, me dijo, no, esto no nos corresponde a nosotros. Esto en verdad le corresponde al sector de salud de la ANAC. Le digo, ok, cuando fui habían pasado 3, 4 días, me imagino que ya vino alguien de la ANAC a auditar la ambulancia. No, y es el día de hoy que no fue nadie todavía. Está en las mismas condiciones. Está en las mismas condiciones, no sé en qué condición está porque nadie la audita. Cuando digo auditar, hay que auditar que el desfibrilador funcione, que la medicación no esté vencida, que el laringoscopio tenga pilas. Hay un montón de cosas, pero eso alguien tiene que auditarlo. Así como en el McDonald's, alguien va a limpiar el baño y firma un papelito, dice está limpio, esto tendría que ser lo mismo. Alguien una vez por mes, por lo menos, tendría que auditar la ambulancia. ¿Por qué? Porque las medicaciones se vencen, las pilas se agotan, el desfibrilador puede tener un mantenimiento que no se le realizó. Entonces, lo mínimo que creo que habría que hacer es una vez por mes chequear que las cosas arriba de la ambulancia estén funcionando. Pero no hay inspección de nada, las aeronaves se vencen, se extienden vencimientos. Ese es otro tema. Hoy día es tal el descontrol que hay que nosotros en las aeronaves tenemos el 337 que se presenta anualmente, que ese dice si la aeronave está en condiciones o no de vuelo. Hay 337 firmados por la ANAC donde
la aeronave tiene elementos vencidos, o sea que no está aeronavegable y sin embargo sigue volando, con los riesgos que eso contrae y lo que es peor, la falta de control de parte de la autoridad aeronáutica. Ahora, Billy, vos acá tenés como la tormenta perfecta. Tenés cepo, tenés reglamentaciones. ¿Cómo haces para cumplir? Porque no te dan los dólares. Tenés que inventar cómo comprar los repuestos. Entonces te extienden un certificado que no corresponde porque ya está establecido cuánto duran los elementos. Estamos en una tormenta perfecta. Estamos en una tormenta perfecta y con el tema del pago de los servicios, de los combustibles y todo demás, estamos en un problema grave porque no salen los pagos. Entonces, hoy día, la verdad, es muy difícil poder sacar cuál es el costo operativo real de un avión, porque no sabes en qué moneda, en qué dólar lo vas a pagar. Tenemos tantos dólares que en verdad nuestros costos están hechos sobre el dólar oficial, pero hoy el dólar oficial no existe, entonces el dólar blue tampoco, porque no lo puedes comprar. Entonces, la verdad, es un descontrol total y es muy difícil poder llevar adelante una aviación prolija y confiable con estos descontroles que tenemos. Recientemente también participaste en el debate y en la, no me gusta la palabra lucha, pero terminó siendo una verdadera lucha por el tema de la RAC 91, 109, que dejaba inhabilitado un montón de gente. Así es. Es más de lo mismo. Así es. Pero lo grave de esto es que no vamos a discutir si es lógico o no que un piloto tenga un simulador, porque a mi criterio en aviones de deporte es bueno tener un simulador por el tema de la seguridad. El tema es cómo se implementó. En vez de llamar a la comunidad aeronáutica y decir, bueno, tenemos que mejorar, tenemos que hacer esto. Yo creo que todo esto pasó por la inspección de la OASI, que los han presionado y le han dicho esto no puede ser. Entonces sacaron este mamarracho de último momento que ahora por suerte lo prorrogaron, pero esto no es para prorrogarlo, esto es para sentarse y decir, bueno, a ver, ¿cómo llevamos adelante? Porque en ese mismo tema están los helicópteros que son avión tipo. Entonces entró en la baraja todo el mundo. Entonces, de golpe los helicópteros tienen que tener simulador y la mayoría de los helicópteros no tienen simulador. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y con pilotos que tienen habilitaciones en una cantidad de helicópteros muy importantes. Exacto, y que es imposible estar en todos. Imposible. Imposible. Y más con los costos que tiene esto, porque como no hay simuladores en el país, tenés que ir a hacer simulador afuera. Entonces el costo de todo eso también es elevadísimo. También sos presidente de una cámara, que es la cámara que reúne a las 135. Correcto, las empresas de transporte aéreo no regular. No regular. Como presidente de esa cámara, ¿cómo es el diálogo con la ANAC? Porque siendo una autoridad que representa una cantidad de empresas... A ver, el diálogo con la ANAC, la verdad, es siempre complicado, porque nosotros podemos ir a hablar a la ANAC, nos dan la razón, nos dicen sí, tenemos que ver, pero lamentablemente hoy día la ANAC no ejecuta. Entonces nos puede llegar a decir todo que sí, pero es lo mismo que nada, como decimos siempre, es más de lo mismo. Pues no logramos cambiar cosas, y hay cosas que se pueden cambiar que no significan erogación de plata, es aplicar criterio, pero tampoco lo aplican. Entonces es muy difícil poder modificar algo dentro de la ANAC por la burocracia que tienen y por la falta de idiosincrasia que tienen. Esto no camina. Esto no camina y lamentablemente es así, y cuando cambie ahora de gobierno va a pasar lo mismo que pasa siempre. Cuando entra una autoridad aeronáutica nueva, lo primero que nos dicen, y denme 6 meses para ver un poquito cómo es esto. No, la ANAC tiene que ser una continuidad donde no importa quién esté al frente, pero las reglamentaciones, las normas y todo lo demás se tienen que continuar. Y no, que el que entra tiene que ponerse a estudiar a ver qué está bien o qué está mal. No, algo está muy mal si tenemos que hacer eso. Publicamos esta semana, más precisamente, bueno, el lunes o el martes, un viejo artículo nuestro sobre el estrés, ¿no? En realidad nuestra participación fue muy poca, pero intervino un médico de la Sociedad Argentina del Estrés, o algo así se llama, que preside López Rossetti. Lo conozco, el doctor López Rossetti. Que creo que también vuela. Sí, también es piloto. Estuvimos hablando del estrés, y vos sos médico, o sea que sabés de eso también, y hay todo un
disgusto para volar en San Fernando? Eso te iba a decir, que justamente si hablamos de estrés, San Fernando es el aeropuerto más estresante que puede llegar a tener. Lamentablemente esto es así, lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, porque se crean un montón de discusiones, ya sea con la PCA, con Aeropuerto 2000, con quien corresponda, que te llevan a salir a volar estresado, cuando en verdad uno tiene que salir a volar lo más tranquilo posible, porque el estrés sabemos que puede terminar en un accidente aéreo. Y las trabas que hay desde el momento en que entras, pasás plano de vuelo, meteorología, y cambian los gobiernos y vuelven las mismas reuniones. No, pero hay algo muy grave que pasa en el aeropuerto. En verdad, en un aeropuerto tiene que haber una autoridad aeronáutica, y lamentablemente tenemos 5 o 6. ¿Por qué? Porque tenemos el jefe de la PCA, el jefe de Aeropuerto 2000, el jefe de esto, el jefe de aquello, y no hay un solo jefe. Entonces, cuando hay un problema, no es que un jefe es el que decide. Empiezan las discusiones entre todos. Entonces es muy difícil poder consensuar cuando no hay una cabeza pensante que regule, porque para mí tiene que haber un jefe de aeropuerto y debajo de él tiene que estar la PCA, Aeropuerto 2000 y todo lo demás. Esto no pasa. Como tampoco esta ridiculez de la PCA que te exige una credencial de facilitación, le dicen ellos, pero de facilitación no tiene nada, porque tenés que gestionar la credencial. Te cobran una locura. Cuando una cédula vale, no sé, 700 pesos, la credencial vale 10.000 y dura un año. La cédula de identidad dura 10. Entonces, hay un montón de ridiculeces que vos decís, ¿por qué? Si yo tengo la licencia aeronáutica y el psicofísico, yo tendría que poder entrar con eso tranquilamente. Pero no, como hay un kiosco armado alrededor de todo esto, lamentablemente es la máquina de impedir, como decimos nosotros. Porque hoy día entras en San Fernando y tenés que bajarte, abrir el baúl, te controlan, te chequean. ¿Por qué? O sea, ya asumen que uno es un delincuente. Claro. Porque me están revisando a ver si entro algo, saco algo. No, no es así. O sea, si vos tenés duda de que yo hago algo mal, vení, revisame en serio. Dame vuelta al auto, lo que quieras, con una orden judicial, como corresponde. Pero no en esta forma que se están manejando, que la verdad es lamentable. Estamos en la primera semana de noviembre. Pasaron las elecciones, pasaron las PASO, las generales, hay un gobierno electo. Y tenés la oportunidad de hablar con alguien que dicen que va a ser el ministro de Transporte. ¿Qué le decís? Primero, antes que nada, me gustaría que el ministro de Transporte sea idóneo. O sea, que sepa de lo que está. Ambicioso. Sí, soy muy ambicioso. Porque lamentablemente todos los cargos de políticos son por políticos. O sea, te quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo pongo de director de un hospital a un ingeniero mecánico, será muy buen político, pero no tiene forma de discernir si lo que le están planteando está bien o está mal. Entonces, un ministro de transporte tendría que estar por lo menos idóneo en lo que es todo el mecanismo de transporte, ya sea aéreo, terrestre y demás, y no que sea, no sé, el que tenía un lavadero en no sé dónde, pero es muy amigo del presidente electo. Entonces, lamentablemente, los cargos públicos se manejan siempre así, o por favores que se deben, o por amistad, o por lo que sea. En la ANAC ya lo hemos visto, los últimos directores de la ANAC, ninguno tenía idoneidad como para llevarlo adelante, y sin embargo están. Ahora, este señor Juan Pérez, que va a ser designado ministro de Transporte, no sabe, pero tiene muchos años en el Congreso, en fin, es un político, pero está preocupado. Es un tipo responsable, está preocupado y dice, tengo un problema en la ANAC, digamos, porque entiendo que la ANAC es la que regula la aviación y no sé a quién nombrar. Y te dice, debería buscarlo en una consultora, debería buscarlo... Pero por eso te digo, para mí, esos cargos tenés que buscarlos dentro del ambiente aeronáutico y decir, bueno, ¿quién está? Amplío. En última instancia, el ministro de Transporte es un político y va a ser un político. Y va a ser un político, no hay duda. Pero la ANAC es un organismo técnico. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces... hay que buscar un técnico para llevarla adelante. Un técnico. Vos decís, bueno, en realidad vienen a mi mente varios nombres, pero mejor
búsquenlo internacionalmente, hagan una búsqueda internacional, Sí, traigan un profesional. Es un No cargo te quiero inducir técnico. tu respuesta. No, pero yo te digo, o sea, vamos a suponer que este ministro viene y me dice, che, ¿no querés hacerte cargo de la ANAC? Le digo, no estoy capacitado, no soy idóneo, por más que soy del tema, del palo, puedo hablar un montón de cosas, yo no me puedo sentir con la capacidad suficiente como para dirigir un lugar como la ANAC. Entonces hay que buscar a alguien que tenga en su currículum todo el bagaje para poder salir adelante con esto. En la constitución de la Cámara que presidís, se hizo en un momento en que APLA intimó empresas. Así es. ¿Cómo fue ese proceso? Formalmente sabemos cómo fue, pero ¿cómo lo viviste vos personalmente en tu rol de empresario, de piloto y de tipo libre? A ver, digamos, lo que nos vino a plantear APLA, en verdad, es algo relativamente lógico. ¿Por qué? Porque no había ningún convenio de trabajo. Lo que pasa es que empezó toda la psicosis en el ambiente, que ahora van a ser todos afiliados de APLA y demás, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, nosotros lo que hicimos es un convenio para los pilotos, para que tengan un respaldo, digamos, legal en el tema laboral. Que eso fue lo que se firmó. Pero en el intermedio APLA nos quería poner un montón de condiciones que por suerte lo hablamos con APLA, pudimos consensuar y llegamos a un acuerdo en el cual fue bastante lógico, pero costó meses de trabajo. ¿Y hoy considerás que la situación está zanjada y va encaminada? A ver, la situación está totalmente zanjada. No sé si está encaminada porque no cambió nada. O sea, lo que es el transporte aéreo no regular y en la aviación general hay muchas cosas que se tendrían que estar cumpliendo y no se cumplen. Entonces, algunas empresas cumplen, otros no, y otros no, ni les interesa saber por dónde va la cosa. Pero justamente con esto también se me viene a la cabeza otras cosas que son los descontroles que hay, que son los tiempos operativos de los pilotos, en los cuales hoy se exceden y nadie controla nada. Y eso es muy grave porque puede llegar a terminar un accidente por fatiga. ¿Se exceden porque no se toma el suficiente personal? O porque el dueño de la empresa les exige volar más de lo que tienen que volar, porque no hay que hacerlo, hay que sacarlo por distintos tipos de presiones, o también porque el piloto de golpe es un freelance y acaba de bajarse un avión y lo llaman de otro avión para ir a volar, se sube a otro y sigue volando y lo hace por necesidad, porque necesita la plata, pero por otro lado está poniendo en peligro porque está pasado de horas de vuelo. Pero eso tampoco no lo controla nadie. ¿No sos optimista? ¿Sos optimista por lo que puede venir? No soy optimista en lo más mínimo. Llevo muchos años de esto, hablando de los mismos temas y no logrando ningún cambio a corto, mediano o largo plazo. Ajá. En cuanto a la relación con las demás entidades de la aviación, que hay muchas entidades de la aviación y yo veo que hay el núcleo de los problemas son los mismos y se comprenden lo mismo de este lado. ¿Hay unidad, coordinación entre ellas? No, lamentablemente no hay unidad. Sería muy bueno coordinar, por ejemplo, lo que es los talleres con nosotros, un montón de rubros que se podrían hacer, pero acá cada uno está por la suya, digamos. Lamentablemente en lo que es la parte aeronáutica, si no me toca a mí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Somos pocos los que estamos bregando por, digamos, el ambiente aeronáutico que mejore. A mí me ha pasado cuando yo era presidente de CAETA, que era otra empresa, cámara de empresas, en la cual me decían, quédate tranquilo, tu empresa ya está, no pasa nada. Y yo decía, no es mi empresa. Todas las empresas tienen que ganar el rubro, pero acá están acostumbrados a eso. Yo me arreglo, me acomodo, ya está, listo. A mí no me joden. El de al lado, y bueno, que se arregle. Y en algunos momentos también se cuestionó la forma en que se derivaban los servicios al INCUCAI. Sí. El INCUCAI pasa lo mismo. El INCUCAI, la mayoría de los vuelos del INCUCAI son hechos por aeronaves que están en la RAC 91.
Y está muy clarito que el transporte aéreo tiene que ser hecho por empresas no regulares. ¿Por qué? Porque se cobra. No existe el INCUCAI que no cobra. Es una mentira grande como una casa. Todos los vuelos INCUCAI están facturados y se pagan. Entonces, bajo ese concepto, no lo puede hacer un avión de la aviación general. Tiene que ser una empresa de transporte aéreo no regular. O sea que ahí tampoco hay claridad. Ningún control. Y en vuelos sanitarios la infraestructura es fundamental. La infraestructura, los médicos, los equipos, hay muchas cosas. Pero los aeródromos están en una situación a veces que tienen deplorable. Y lo que yo siempre digo, volar de noche en Argentina es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque no hay aeropuertos de alternativa abiertos. Son muy poquitos los aeropuertos que están abiertos de noche y nuestro territorio es muy grande. Entonces, cuando uno tiene una emergencia de noche en vuelo, son pocos los lugares donde uno puede llegar a ir a aterrizar, por así decirlo. Y a esto se le agrega también que la mayoría de los aeroclubes, aeródromos y demás están cerrando por falta de infraestructura o algunas veces por la ridiculez que no tienen jefe de aeródromo, entonces cierran la pista. Dice, ¿qué culpa tiene la pista que no haya jefe de aeródromo? Pero bueno, son más de las cosas que pasan en este país. Vos tenés que organizarla, el mismo ministro, ¿viste? Te dice, tenemos que organizar esto, ¿cuál es la prioridad en este momento? Dame 5 decisiones que habría que tomar inmediatamente. Y para mí, todos los aeroclubes y los aeropuertos que tenemos habría que reabrirlos todos. Por ejemplo, Junín. No solamente en los aeropuertos, me refiero a la aviación. No, general, sí. Que vos digas 5 cosas que tenemos que hacer. Primero, poner en condiciones todos los aeropuertos y aeroclubes que tenemos como para que estén todos operables para eventuales emergencias que tengamos. Segundo, radarizar todo el país, que no está radarizado. Mejorar las comunicaciones, porque hay momentos en el cual no tenés comunicación con el control. Entonces, tenemos muchas cosas para hacer y muchas de ellas no significan una derogación de plata importante, sino tener ganas de hacerlo. Sí, te voy a nombrar algunas entidades, en realidad organismos del Estado, que están vinculados a la aviación y con los que seguramente tenés relación y las tenés que calificar del 1 al 5, donde 5 es muy bueno y 1 es pésimo, ¿no? Bueno, vamos a empezar por la ANAC. Un 1. Un 1. ORSNA. Un 1 también, y peor todavía porque son cómplices. Es un organismo que tendría que controlar, no controla nada. EANA. EANA le daría un 4. Un 4. Aeropuertos Argentina 2000 es un proveedor. Es un proveedor, pero se cree que es una autoridad. Ajá. ¿Y? Y también le daría un 1. Ajá. ¿Qué nos estaría quedando? Y yo te pongo 1, búsqueda y salvamento. Búsqueda y salvamento, que estaría dentro de ANA. Claro. Ajá. ¿Qué me decís de búsqueda y salvamento? Y no se sabe nada. Yo sí sé. Decime. Yo planteé en un momento cambiarle el nombre a búsqueda y salvamento. Le podríamos poner búsqueda, porque salvar no podemos salvar a nadie. Ajá. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura para poder rescatar en caso de accidente a nadie. Y lo puedo encontrar, pero no lo puedo rescatar. Te doy como ejemplo el accidente de Sol que pasó en Neuquén. Sabían dónde se cayó el avión, todo lo demás, pero mandaron a los bomberos de un pueblo que fueron con una Ford F100, que cuando llegaron, por suerte, ya se había apagado todo el fuego, porque llegaron 6 horas más tarde. Entonces no podemos salvar a nadie. Y sin embargo el servicio te lo cobran. Ajá. Sobre vuelo te cobran por búsqueda y salvamento. O sea, todo el cuadro que nos pintás hace que la aviación que se vive no funcione prácticamente, o si funciona es por autónoma. Cada uno hace lo que quiere. Donde quien te debería brindar a veces servicio no te lo brinda, y a veces es como hablábamos antes de empezar el programa, es como subirse a un lugar con la seguridad de que tenés paracaídas, pero no existen los paracaídas. Sí, sí. Y así se está volando. Lamentablemente sí. Bueno, Billy, yo creo que estos más o menos han quedado planteados los temas y esperemos que alguien tome cartas en el asunto y cambiemos, aunque sea un solo tema. No digo que cambiemos todos los temas, me conformaría con cambiar algo. Lo que quisiera cerrar pensando un poco en tu empresa, en Aerovida.
que hoy es parte de otro grupo Yo vendí empresario. la empresa Aerovida y hoy se compró junto con Hangar 1. Hoy es un grupo empresario que es Hangar 1 Aerovida. Ajá. Y sé que dentro de esa inversión que es comprar una empresa, también estaban pensando en modernizarla. Están buscando ampliarla. Ajá. Ampliarla tanto Hangar 1 como Aerovida. Pero siempre están chocando con estas mismas cuestiones que Y tienen es que difícil, ver con es los difícil. dólares y con Sí, la sí, falta. que en este país poder invertir en este país es difícil.